Cuando se trata el tema de lo apocalíptico en los medios de comunicación, por ejemplo, en, digamos, lo que es el cine. Ajá. En el cine encontramos un manejo, sobre todo, o una profusión de efectos especiales, tanto visuales como auditivos. ¿Por qué? Porque lo que quiere el cine es vender el producto de pues, todo un trabajo técnico para sorprender al espectador y así que se fascine por la película y la vuelva a ver o la recomiende para que más gente vea la película. Pero en realidad no es que a los cineastas les interese el tema de lo apocalíptico o del fin del mundo o del encuentro con Dios, ¿verdad? La mayoría de los cineastas yo creo que ni creen en Dios, pero pues la temática les deja mucho dinero. Uh-huh. Cuando vemos lo apocalíptico en los medios de comunicación, caemos nuevamente en ese reduccionismo semántico del que ya Carmen Quintero nos hablaba, de cómo generalmente se dice apocalíptico de aquello que en realidad es trágico o es un desastre natural, que se desgaja un cerro, que viene un tsunami, que viene un huracán tremendo, que el calor que hay actualmente en el norte de Estados Unidos y en Canadá, también los fríos extremos que llega a haber. Hace 2 semanas que hubo un aguacero muy fuerte aquí en México, llovió tanto granizo que un hombre murió congelado dentro de su carro, ¿verdad? No sé, hasta lo vieron ustedes en los noticieros, seguramente. Y uno se queda, ¿cómo es posible? Pero, ¿qué fue lo que pasó en plena Ciudad de México después de que a las 2 de la tarde hacía un calor tremendo de unos 28 grados, que digo es mucho para la Ciudad de México, y de repente a las 2 horas viene una lluvia tremenda con demasiado granizo que se acumula tanto alrededor de ciertos carros que este señor no pudo abrir la puerta de su auto? Y entonces su auto quedó prácticamente atrapado en el granizo, que generó tan baja temperatura que él acabó muriendo de hipotermia. Uh-huh. Y uno se queda pensando, ¿estamos destruyendo el planeta? ¿Que todos estos acontecimientos serán apocalípticos? Pues la respuesta clara es no. Uh-huh. Es cierto que hay un daño a la ecología, pero este daño a la ecología no necesariamente es un signo que anuncia el fin de los tiempos. Es un signo de otra cosa, ¿verdad? Que puede ser que tanto nosotros estamos sobrecalentando el planeta, como el Sol hace su parte también. Y que la Tierra como planeta también tiene sus ciclos. Hay ciclos de frío extremo, que llamamos comúnmente las glaciaciones, y hay épocas también de sequías que duran incluso siglos. Ya ven que dicen que probablemente los teotihuacanos y los mayas huyeron de sus lugares de origen quizá por una tremenda sequía que duró al menos 60 años. Entonces, algunos especialistas se inclinan por esa teoría, porque finalmente no hay ningún escrito que diga el por qué se fueron. Lo que sí prácticamente podemos desechar es esa teoría casi absurda, ¿verdad? Que dice que llegaron naves extraterrestres y se llevaron a todos los teotihuacanos y a los mayas a otro planeta. Eso no dice, eso es una locura, ¿verdad? Esas cosas no tienen una aceptación en el ámbito de lo científico. Pues bien, yo quería empezar precisamente por esta reflexión de nuestro presente. ¿Por qué? Porque se fijan, todo trabajo de interpretación de cualquier parte de la Biblia tiene que iluminar las realidades del pueblo, las realidades que vivimos nosotros, que viven nuestras sociedades, ¿verdad? Y lo mismo hicieron los grupos apocalípticos en la época en que vivieron. Ellos vivieron o surgieron prácticamente en situaciones de adversidad, sobre todo situaciones políticas, ¿verdad? Entonces, el apocalipticismo, digamos, como movimiento, surge precisamente en un contexto de situación de crisis social, donde generalmente encontramos cuestiones como una opresión social,
sobre todo proveniente de intereses extranjeros. También tenemos un embate ideológico que afecta la identidad religiosa de grupo. O sea, hay un embate ideológico que bombardea literalmente la identidad religiosa de los israelitas, porque recordemos, el apocalipticismo va a surgir precisamente en ambiente israelita. También viene como una reflexión de la historia. Fíjense cómo todos los apocalípticos van a hacer una teología de la historia. Van a tratar de interpretar teológicamente el devenir de los acontecimientos. Entonces, cuando estos grupos apocalípticos surgieron precisamente en contextos de reflexión de cómo a lo largo de los siglos los israelitas venían invadidos por gobiernos extranjeros una y otra vez, que los asirios, que los babilonios, que los egipcios, que los sirios también, que no sé, otros grupos menores, ¿verdad? Hasta llegar a los griegos, luego los seleucidas, que eran descendientes de cultura griega, pero que eran de la región de Siria, y finalmente vinieron los romanos, a los cuales ya nadie los sacó, ¿verdad? Literalmente, más bien los romanos acabaron expulsando a los judíos de Israel en el año 135 ya de nuestra era cristiana, cuando el emperador Adriano invadió Jerusalén y expulsó a los judíos, y estos no pudieron volver hasta 1948. Desde el 135 hasta el 1948, los israelitas eran extraños en su propia tierra, fueron expulsados y no se les permitía su presencia de manera social. Podía ir uno que otro así de manera individual. En 1912, me parece, los británicos empiezan a llevar nuevamente judíos a la región de Israel, bueno, del actual Israel, que era en ese tiempo Palestina, y finalmente en el 48 la ONU decretó el resurgimiento del Estado de Israel, utilizando como argumentos tanto principios históricos como bíblicos, cosa que los musulmanes obviamente no les pareció, y por eso ha habido siempre conflicto en esa región, porque los musulmanes llevaban ya allí en Israel al menos 800 años. Entonces, y de repente llega un organismo ajeno y dice, no, pues vamos a declarar que ese es el territorio de los israelitas, que porque la Biblia dice que ahí vivían antes, y los musulmanes, ¿y a mí qué me importa? O sea, ellos ya no estaban aquí desde hace 800 años, no tienen por qué sacarnos para meterlos a ellos. Y se entiende de ahí el porqué este conflicto palestino-israelí, que está hasta el día de hoy, y que lo más probable es que siga durando algunos siglos. Pero les digo, entonces, así es como surgen precisamente los primeros grupos apocalípticos judíos. O sea, no es simplemente la idea de que yo espero en un Dios que traiga la salvación al mundo, o no es solo la idea de que yo espero que el Dios de Israel glorifique a su pueblo o a la ciudad santa. Es algo más profundo. Y es algo que tiene que ver con las realidades siempre pasajeras, siempre terrenas, como precisamente las cuestiones políticas, las cuestiones ideológicas, los desafíos sociales, desafíos a la identidad también del pueblo. Entonces, ese es como, digamos, el campo de cultivo en que surgen estas expectativas. ¿Por qué expectativas? Porque todos los apocalípticos esperan la acción de Dios en la historia, una acción que sea definitiva, una acción que glorifique a Dios, que glorifique su plan, su proyecto de enaltecer la ciudad santa, de enaltecer a su pueblo, a los elegidos, a los que se han confiado a Él, y de acabar con el mal que se encarna precisamente en aquellos gobiernos extranjeros que oprimen a los hijos o descendientes de Abraham. Tenemos entonces que, si repasamos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar pasajes como Isaías capítulos 24 al 27, el llamado también Gran Apocalipsis de Isaías,
o el pequeño Apocalipsis de Isaías del capítulo 34 al 35, otra pequeña sección de Isaías que tiene ese elemento apocalíptico, o precisamente la segunda mitad del libro de Zacarías, más o menos del capítulo 9 al 14, vamos a tener también un tinte apocalíptico. Vamos a ver Ezequiel 38 a 39, donde se presenta la batalla de Gog y Magog. Tenemos Daniel, los primeros 7 capítulos, los últimos 7 capítulos, que algunos ubican más bien entre el 7 y el 12, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el libro del profeta Daniel, aunque va narrando acontecimientos que se supone ocurrieron en el siglo VI a.C., en época del exilio en Babilonia, la mayoría de los especialistas ha ido viendo que más bien el libro va reflejando situaciones que ocurrieron en el siglo II a.C. Como que el autor se hace pasar por alguien llamado Daniel, del cual históricamente no se tiene ninguna referencia al supuesto profeta Daniel histórico, ¿verdad? Porque pareciera que no hubo ningún profeta israelita acompañando o interpretando los sueños de Nabucodonosor en el siglo VI a.C. Perdón, ni siquiera había tradiciones orales, ni mucho menos tradiciones escritas de algún profeta que estuviera ahí prácticamente fungiendo como intérprete de sueños de un rey opresor. Eso históricamente era ajeno al conocimiento de los israelitas. Entonces, cuando de repente se empieza a divulgar el libro del profeta Daniel, desde los primeros capítulos donde viene esta interpretación de sueños, pues sí, ciertamente muchos judíos se habrán quedado pensando, bueno, ¿y por qué nunca oíamos hablar de él? Sin embargo, los contenidos del libro, pues sí son de una profundidad teológica muy considerable. Y como que llegan a su culmen precisamente en el capítulo 7, donde se habla de cómo vendrá del cielo un hijo del hombre para acabar con aquellos que oprimen a los israelitas, que si ubicamos la redacción del libro del profeta Daniel en época macabea, o precisamente en época donde los macabeos ya han derrotado a Antíoco IV Epífanes, pues se puede sobreentender, ¿no?, que ese agente del mal era precisamente Antíoco, aunque el libro nunca lo menciona, ¿verdad? Pero tú puedes pensar que ese agente del mal, ese hombre, ese rey de maldad, como se dice en hebreo, el Melkir Rasha, el rey de maldad, es lo que después con el tiempo se le llamó el anticristo, el antimesías, el hombre que actúa en contra de los proyectos de Dios, el hombre que actúa contra la condición mesiánica de su pueblo. Ese era Antíoco IV. Y por eso, precisamente, fíjense, los grupos apocalípticos existían ya antes del 150, que es el año en que muere Judas Macabeo después de derrotar a Antíoco IV. Pero ya es precisamente en época macabea cuando los grupos apocalípticos llegan a su culmen, a su máxima expresión. Cuando se difunden más tanto los grupos como los principios o las ideas apocalípticas dentro del judaísmo. Entonces, vamos a ir viendo, como yo les he puesto ahí una presentación que ya ustedes pueden descargar incluso en PDF, y pueden ver los videos con la explicación que tengo en YouTube. Ya ven que ahí les puse en la plataforma cuál es mi canal de YouTube, y ustedes pueden ir viendo la explicación de todas esas presentaciones. Bueno, la presentación sobre la apocalíptica judía y su influencia en el cristianismo de los orígenes o el cristianismo primitivo. Ustedes pueden tanto ver directamente las diapositivas, las pueden imprimir incluso, pero pueden ir viendo la explicación de estas presentaciones o de estas diapositivas que voy haciendo en un curso que di precisamente el año pasado.
y que es muy importante tener en cuenta porque fíjense que cuando leemos un texto bíblico tenemos que conocer su contexto. Si no, ¿cuál va a ser la orientación de nuestra interpretación, verdad? Muchas veces la gente se quiere brincar el contexto y hace una interpretación a lo mejor demasiado emocional de un pasaje bíblico y acaba diciendo, ay, qué bonito dice Dios en tal salmo, por ejemplo, pero no se ponen a pensar de dónde surgió el salmo, ¿verdad? En qué contexto, o sea, por qué hay salmos incluso que son o que parecen tocar temas violentos, salmos que tocan deseos de venganza, por ejemplo. Y hay otros pasajes también bíblicos que muchas veces hasta la gente no creyente nos desafía y dice, a ver, tú dices que tu Dios es amor y por qué acá Dios se alegra de la muerte de 15,000 soldados asirios que Él los mandó matar, ¿verdad? O por qué tu Dios se alegra de los niños primogénitos de Egipto, qué culpa tenían los pobrecitos, ¿no? Entonces, pues, hasta hubo un político norteamericano que hace como 10 años levantó una demanda en contra de Dios allá en Estados Unidos y te quedas y no, pues no es posible. Bueno, pues sí, sí es posible, o sea, de hecho sucedió. Fue uno de los representantes, o sea, un político de la Cámara de los Representantes, creo que era un demócrata, que había denunciado a Dios por lograr algo así como una fanatización de muchos norteamericanos que no querían jalar con los tiempos en que vivía ya Estados Unidos, ¿no? Algo así. Entonces uno se queda pensando, bueno, ¿hasta dónde llega la locura, no? Pues bien, entonces fíjense, vemos que las características que van a ustedes a encontrar en esta presentación es de que la apocalíptica judía, les voy aquí a compartir la presentación para que los vaya también guiando. Ajá. La apocalíptica judía va precisamente a marcar el cristianismo en sus orígenes. Tenemos, como les decía aquí, algunos pasajes que son claramente de connotación apocalíptica. Y ahora fíjense, Isaías 25 a 27, ¿verdad? Es un texto de siglos antes de Cristo. Incluso todavía no existían los grupos apocalípticos cuando se redactó Isaías 25 al 27. Lo mismo en tiempos de Ezequiel. Ezequiel es un profeta también del siglo VI antes de Cristo, que obviamente no existían grupos apocalípticos en su época. Ajá. Y sin embargo, tenemos aquí que existen textos que son claramente apocalípticos. Voy a poner aquí, no sé por qué el programa me cambia a veces el idioma. Por eso aparecen luego las líneas rojas. ¿Verdad? Bien, tenemos elementos de obras apocalípticas judías desde el siglo III a.C. Fíjense, desde el siglo III a.C. Estamos hablando aquí más o menos 100 años antes de la invasión de Antíoco IV sobre Israel y la guerra de los Macabeos. Más o menos 100 años antes empieza a haber algunos grupos de tinte apocalíptico. Y estos grupos tienen obras, porque ahí pusieron por escrito sus sueños, sus esperanzas, sus miedos, ¿verdad? Cómo interpretan ellos la historia y la esperanza que tienen que Dios intervenga en el mundo. Tenemos entonces aquí elementos de obras apocalípticas, la profecía, el esoterismo, la teodicea. Vamos a ver otros, ¿verdad? Una teología de la historia, una escatología y literatura. Bien, vamos uno por uno. En cuanto a la profecía, dice aquí, las obras apocalípticas son herederas de la profecía. Recordemos que los profetas prácticamente son de siglos antes de Cristo, muchos siglos. Estamos pensando en profetas que van desde, por ejemplo, un Jeremías, que vivió en el 730, un Isaías, perdón, que vivió en el 734 a.C., pasando por un Jeremías del siglo VI,
hasta llegar finalmente a un Malaquías o uno de estos profetas que vivieron en la época de la reconstrucción del templo, o un poco antes, incluso allá por el año entre el 518 al 510 a.C., van escribiendo estas obras. Y les decía, incluso el libro del profeta Daniel, que pues nadie conocía, un Daniel histórico, que encuentra su lugar dentro de los textos del Antiguo Testamento, seguramente porque al principio pensaban que ese Daniel había existido. En realidad, pudo haber existido, pero no tenemos ninguna prueba histórica de su existencia. El libro del profeta Daniel se empezó a divulgar más bien en época macabea y parece reflejar precisamente las circunstancias de la época macabea, del 150 a.C. Por el año 143 a.C., ya el libro de Daniel empieza a ser muy conocido en diversos lugares de Israel, pero no antes. A pesar de que el supuesto Daniel del texto es del siglo VI a.C., nadie había hablado de un Daniel. No se conservaban, como les decía, tradiciones, pero sí hacen referencia a este hombre que se supone fue un profeta del siglo VI a.C., que defendió los intereses de Dios y los intereses de su pueblo exiliado. Otro elemento es el esoterismo. ¿Qué es el esoterismo? Es precisamente cuando una obra tiene textos y mensajes ocultos, presuntamente portadores de una sabiduría superior, revelada por seres sobrenaturales a algunos elegidos. Entonces, ¿qué se entiende por este aspecto, esta dimensión de lo esotérico? Hay que diferenciarlo, como les decía, de lo que es comúnmente el esoterismo, como se entiende hoy. ¿Cómo se entiende hoy el esoterismo? Pues sí, como cosas escondidas, como una sabiduría reservada solo a unos cuantos. Y así, por ejemplo, hay mucha gente que incluso en internet se está haciendo millonaria hablando de temas esotéricos. Por ejemplo, el tema esotérico por excelencia en los últimos años ha sido los Illuminatis. O lo que realmente están haciendo los masones contra la iglesia. Bueno, son temas que llevan siglos, ¿verdad? Pero te dicen, si te suscribes a mi canal, te voy a decir entonces cuál es la verdadera agenda Illuminati. O la agenda reptiliana, ¿verdad? Porque los reptilianos son extraterrestres que quieren dominar a la humanidad. Te quedas así, pero ¿de qué están hablando? ¿Verdad? Pues sí, para muchos hay mucho loco en las redes sociales. Sin embargo, están haciendo mucho dinero porque YouTube les está pagando por la cantidad de suscriptores que tienen, por la cantidad de visualizaciones que generan y sobre todo por las horas que suscitan que la gente esté viendo sus videos en todo el mundo, y tienen millones de seguidores. ¿Por qué? Porque a mucha gente le gusta la fantasía. A mucha gente, así como les gusta la farándula, la vida de los artistas, de los famosos que ahora les dicen, también a mucha gente les gusta que les endulcen el oído con fantasías, con ilusiones. Y por eso, pues hasta nos hablan de cómo los extraterrestres nos están dominando a través de del grupo de Bilderberg, a través de los Illuminatis y todo esto, que ahora resulta que son extraterrestres, ¿verdad? O sea, ya no que fueran miembros de la realeza europea, sino que ahora son extraterrestres porque los alienígenas tienen más poder, ¿no? Y hay gente que les cree. Yo no se queda pensando, pero ¿cómo es posible? Sí, hay gente que les cree porque la gente está ávida de fantasías. No todos, pero sí millones de personas están ávidos de fantasías. Bueno, esa es la forma como se entiende hoy el esoterismo, pero cuando hablamos de los grupos apocalípticos del pasado, hablamos aquí más bien de que Dios tiene un plan, un proyecto de salvación y lo hace comunicable a aquellas personas que, siendo fieles a la ley de Moisés, esperan la intervención de Dios a favor de su pueblo. Digamos, ese es el prerequisito.
para que tú puedas entender un mensaje apocalíptico con la sabiduría del Espíritu Santo, necesitas tú estar primero en sintonía con Dios. ¿Cómo? A través de la veneración de su palabra, de la vivencia de la ley de Moisés, de seguir las enseñanzas de los profetas, o sea, mantenerte siempre en fidelidad, en un ambiente religioso donde protejas tu identidad de miembro del pueblo de Dios. Y entonces sí, esos son los prerequisitos para entender con sabiduría el mensaje que Dios tiene para sus seguidores. Y el mensaje generalmente es un mensaje de motivación, no de miedo. Los verdaderos apocalípticos no están sembrando miedo, están sembrando esperanza. Esto ya desde tiempos del judaísmo, mucho antes del nacimiento de Cristo. Los verdaderos apocalípticos en el judaísmo tienen esperanza en que Dios intervenga en la historia, que Dios le dé un nuevo sentido a la historia de los que le siguen. De ahí entonces se entiende la relación entre el esoterismo y la teodicea. Comúnmente el término teodicea se utiliza, por ejemplo, en la filosofía como una ciencia filosófica sobre Dios. Bueno, la teodicea en el contexto apocalíptico no es eso, es más bien una reflexión sobre el mal. El mal que solo Dios puede superar, por eso es teodicea. Ellos tratan de justificar por qué solo Dios puede superar el mal. Bueno, porque la experiencia igual nos dice todos los días pecamos, todos los días le fallamos a Dios en algo, que nos distraemos, no rezamos, no vamos a la misa con devoción, estamos pensando nada más en los chismes que anda diciendo la vecina, en lugar de prestar atención al evangelio que escuchamos, y así. Entonces, todos los días le fallamos a Dios, y por tanto todos tenemos la experiencia de que de nosotros mismos como humanidad no puede surgir una salvación del género humano, no puede venir una salvación ni siquiera de la ecología del planeta, porque todos contaminamos, todos generamos basura, todos dañamos la creación. Hasta el simple hecho de que camines en la calle, quién sabe a cuántas hormiguitas aplastaste mientras caminabas, no era tu intención, pero estás dañando a los ecosistemas y te quedas, ¿cómo es posible? Pues sí, o sea, esas son las cosas. Entonces, fíjate, cuando los apocalípticos reflexionan cómo se podrá superar el mal en el mundo, en la sociedad, cómo se podrá superar la opresión que tenemos nosotros por los gobiernos extranjeros que nos oprimen, cómo podremos garantizar incluso que todos vivan la esencia de la ley de Moisés. O sea, pensando como judíos, pues dicen solo una intervención de Dios, creando prácticamente una era mesiánica, una era de un pueblo ungido de manera especial, se podrá superar el mal, pero la intervención viene de Dios. Ese es el aspecto de teodicea que tiene la apocalíptica. También otro elemento o rasgo de la apocalíptica es esto, es la teología de la historia. Como les decía, todos los apocalípticos hacen una lectura teológica de la historia. Se preguntan, por tanto, por el desenlace de la historia. ¿En qué va a acabar la historia? ¿Cómo será el fin de la historia de la humanidad y del mundo? Los científicos dicen es que el Sol va a crecer y se va a comer al planeta Tierra, y entonces para que la humanidad subsista tendrá que emigrar a otros planetas como Marte u otros fuera del sistema solar. Bueno, esa es una lectura que se está divulgando mucho hoy en día. Pero los apocalípticos no se preguntaban eso. Ellos se preguntaban más bien porque la historia no puede ser un simple devenir de acontecimientos. Cuando ellos se preguntan por el desenlace de la historia, no se preguntan que si el Sol crece o no. Tampoco se preguntan si va a venir un meteorito o un cometa a estrellarse con la Tierra y acabar con el género humano.
Ellos más bien se preguntan por el sentido del triunfo de Dios en la historia. El fin de la historia para los apocalípticos será ese momento de encuentro definitivo con Dios en su seno eterno. Por eso ellos no hacen preguntas de carácter cosmológico, no se hacen preguntas tampoco sobre si la COVID o la enfermedad que sea acabará con la humanidad. No, ellos más bien se van por el sentido teológico. Por eso también en época apocalíptica surge mucho el tema del juicio. Ya vemos nosotros en estudios de religiones comparadas, como también fuera de Israel muchas religiones hablan de un juicio final, como los zoroastristas. En lo que era el actual Irán, ¿verdad? Se divulgó mucho el zoroastrismo. Y dentro de algunas obras zoroastristas que incluso se han analizado por algunos especialistas de historias de las religiones, como Mircea Eliade, ellos están mostrándonos en sus libros cómo, por ejemplo, en el zoroastrismo existía un concepto de juicio final muy parecido al que reporta San Mateo en el capítulo 25 de su Evangelio. Cuando tú lees el texto zoroastrista y lees el texto del Evangelio de Mateo, te quedas sorprendido de las similitudes que tienen ambos pasajes. Y alguien dirá, bueno, es que el autor del Evangelio de Mateo, que no sabemos realmente si fue el recaudador de impuestos o alguien más, ¿verdad? ¿Será que ese autor leyó el texto zoroastrista y lo modificó? Pues es probable, ¿verdad? Nada podemos decir, pero lo que sí podemos constatar es de que en otras religiones antiguas también se habla de un juicio final. Incluso aquí entre los mayas se habla de una condición final de la historia, aunque no necesariamente un juicio como lo plantea la Biblia. Pero sí se habla pues, de una expectativa de la condición final de la humanidad. Lo mismo encontramos, por ejemplo, en el pensamiento griego, ajeno a la Biblia. También tienen muchos de ellos la expectativa de que habrá un juicio, o incluso cuando uno muere, uno es sometido a un juicio. Por ejemplo, se ve en el último libro de la República de Platón, se habla del soldado así, E-R. El soldado que en una batalla, o al terminar una batalla donde hubo muchos muertos, encontraron el cuerpo de él junto con otros que habían perecido en la batalla, y creyéndolo muerto, lo iban a quemar en la pira. Y antes de prenderle fuego, resulta que el fulano despierta y cuenta que estuvo en un lugar donde prácticamente se les enjuiciaba a las almas. Y entonces los buenos gozaban de la salvación, de algo paradisíaco. Y quienes habían obrado el mal sufrían los tormentos muy semejantes a lo que concebimos como infierno. Y eso viene en una obra de Platón que vivió mucho antes de Cristo, desde el siglo IV antes de Cristo. Y entonces fíjense, y el texto de Platón de la República es un texto de filosofía política, no tiene nada que ver ni siquiera con religión. Y ahí está plasmado un juicio de los que mueren. De modo que, bueno, los apocalípticos no son los únicos que se hacen preguntas sobre el sentido de la historia, sobre su desenlace, sobre cuál será la condición definitiva de la gente, que es la escatología que viene aquí en medio de esta diapositiva. Las obras apocalípticas emplean formas y figuras simbólicas, tratan del fin de los tiempos y el estudio de las cosas últimas, que son, por ejemplo, cielo e infierno, que ya, como les decía, viene plasmado en el libro de la República de Platón. Ahí se habla de este soldado que dice haber visto esas realidades y entonces vino del más allá y lo contó. Bueno, es lo que dice Platón, ¿verdad? Lo más probable es que este hombre pues, sufrió una llamada experiencia cercana a la muerte. Se creía muerto, pero en realidad estaba vivo, porque de hecho dice que lo iban a quemar en la pira 12 días después de que encontraron su cuerpo y curiosamente no se corrompía. Es decir, no estaba en estado de descomposición.
Y pues claro, no estaba en descomposición porque no estaba muerto, ¿verdad? Ellos creían que estaba muerto, pero seguramente su corazón latía muy débil porque había quedado herido en la batalla, pero finalmente se recuperó y abrió los ojos antes de que lo quemaran. ¿Verdad? Entonces, en realidad no se murió, más bien andaba de parranda, como dice la canción, ¿no? No, más bien, pues era herido, estuvo herido y se fue recuperando mientras dormía, que de hecho estuvo en un coma, claramente, ¿no? Finalmente, el último rasgo o elemento es la literatura, que precisamente las obras apocalípticas desarrollan su mensaje con visiones celestiales, revelaciones especiales, además de una retórica simbólica compleja. ¿Qué entendemos por retórica? Pues es el ordenamiento de una serie de ideas que a través de un discurso o narración pretenden convencer a alguien de algo, ¿ya? Convencerte de una idea, convencerte de tomar una acción, o incluso tanto pueden ser persuasivos como disuasivos. Es decir, persuasivo es porque te convence de hacer algo de manera propositiva, o sea, sin imposición. O bien, de manera disuasiva, que es convencerte de dejar de hacer algo que te está dañando o que está dañando a los demás. Como cuando las personas llegan con el padrecito de la parroquia y le dicen, oiga padre, le voy a traer a mi hijo que es muy desobediente, a ver si a usted sí le hace caso. Entonces, que están confiando en el poder disuasivo del padrecito. Eso es precisamente una retórica disuasiva. Bien, entonces fíjense, todos estos demás elementos, que la presentación es larga, todo esto ya viene ahí en los videos que he subido en YouTube. Yo puedo dejarle hasta aquí precisamente para no extenderme sobre un tema que, digamos, a ustedes les toca ver en las diapositivas o los videos. Todos ustedes ya tienen estas diapositivas y ahí se viene explicando precisamente los rasgos de semejanza entre apocalíptica y profecía, la diferencia entre apocalípticos duros y blandos, que es muy importante tener en cuenta para no tomar todos los apocalípticos por iguales. Hay algunos duros que son muy pesimistas y hay apocalípticos que son más bien blandos, que son los que consideran que el ser humano es capaz de transformarse, es decir, de convertirse, de hacer el bien. Los apocalípticos duros, en cambio, dicen, el ser humano ya no puede hacer el mal, está no solo condicionado, sino determinado a pecar en todos los, en todos los días, en todo lo que hace le falla a Dios, y así. Entonces, estos dos grupos son muy interesantes. ¿Por qué? Porque cuando tú distingues a los apocalípticos duros de los blandos, entiendes el rol que tiene precisamente los apocalípticos cristianos. Nosotros estamos llamados a ser duros o blandos. Pues blandos. ¿Por qué? Porque creemos en la conversión. Si no, no nos confesaríamos, no bautizaríamos a la gente, ¿verdad? Porque creemos en la libertad interior de la persona que puede decidir entre hacer el bien y el mal. Tenemos la posibilidad de convertirnos y de hacer el bien, de elegir el bien. Los apocalípticos duros, en cambio, dicen que el ser humano no tiene remedio. Y todo tiene remedio en la vida. Miren, ya hasta el Cruz Azul es campeón después de 23 años, ¿verdad? Entonces, todo tiene remedio en la vida, ¿verdad? Y alguien dirá, todo tiene remedio menos la muerte. Pues la muerte también tiene remedio porque se llama resurrección. Así que todo tiene remedio. Después de entender esto de los apocalípticos duros y blandos, ¿verdad? Precisamente vamos a ir viendo los demás elementos a la luz de esta diferencia. Por ejemplo, el esoterismo. En la apocalíptica dura, ¿cómo es el esoterismo? Y cómo lo es en la apocalíptica blanda. Tenemos aquí la apocalíptica dura, presenta una sabiduría secreta, ofrecía resistencia frente al riesgo de la venidera destrucción del cosmos y frente a la opresión de enemigos, a quienes veía como demonios. En cambio, dentro del ámbito de aquellos que son, del ámbito de los judíos que tenían una apocalíptica blanda,
Ellos enseñan, sí, una verdad, una sabiduría secreta, pero que habla de transformación del cosmos, no de una destrucción, sino de una transformación. Uh-huh. Se invita por medio de mensajes esotéricos a la fidelidad a Dios. Por ejemplo, manténganse fieles porque Dios dará a ustedes la corona de la vida. Uh-huh. La corona de la vida no es una cerveza, ¿verdad? No es una cerveza Corona. La corona de laureles, ¿no? Pero es más que nada una analogía, es que significa participación en la gloria de Dios. Esa es la corona de la vida, la participación en la gloria de Dios. Ajá. Entonces, ¿por qué por qué un mensaje así puede tener o estar revestido de un aspecto esotérico? Porque solamente lo entienden aquellos que conciben a un único Dios, que es el Dios de Israel, que es el Dios de Jesucristo, lo cual exige que tengas al menos un conocimiento mínimo de la Sagrada Escritura, que tengas un conocimiento básico, elemental del cristianismo, ¿verdad? Para nosotros. Para los judíos de entonces, pues era un conocimiento elemental de la enseñanza de Moisés y de los profetas, de los escritos como los salmos, la literatura sapiencial, etc. Todos esos eran como prerequisitos para poder aspirar a entender un mensaje apocalíptico. Uh-huh. Bien, tenemos también otros elementos que son, por ejemplo, esto que les decía, el mal, el aspecto de Teodicea que se centra en el mal. Y el mal se convierte o se puede especificar como injusticia. Uh-huh. Como les decía hace rato, tras la experiencia de tantas invasiones extranjeras, pues los israelitas anhelaban ya que Dios los liberara de esta condición de estar continuamente sometidos. Por eso tenemos ahí, dice, tras las derrotas ante los asirios y babilonios en los siglos VIII y VI, antes de Cristo, así como la dolorosa restauración que abarcó de los capítulos 5 al 2 antes de Cristo, que luego llegaron pues los Seleucidas, la influencia helenista, todo esto, surgió la expectativa porque finalmente Dios estableciera su justicia. Uh-huh. Para acabar con todos estos males que hacían sufrir injustamente al justo, como se ve en el libro de Job, ¿por qué el justo sufre? Ajá. Mucha gente empezó precisamente a alimentar esta esperanza de una intervención de Dios, uh-huh. Ya que muchos se preguntaban, ¿dónde estaba Dios? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se podía hablar de Dios ante tanto mal? Y en ese clima de angustia que caracterizaba a cada situación de opresión extranjera entre los israelitas, surgió entonces la apocalíptica como una literatura de resistencia, de búsqueda de fidelidad, de confianza en Dios, ya que la confianza en los hombres se había agotado. Uh-huh. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando hacemos nosotros una lectura análoga, ¿no? Hacemos una analogía, por ejemplo, con lo que pasó ayer. ¿Por qué la gente no fue a votar en esta encuesta que se hizo sobre si querían o no que se aplicara la ley a los que hicieron el mal? Porque pues muchos dijeron, no, pues la encuesta es absurda, ¿no? O sea, si tienen pruebas de que alguien cometió un delito, pues que lo juzguen y ya. No tienen por qué preguntarle a la gente. Eso se persigue por oficio, ¿no? Y mucha gente dijo, no, ya quiero disfrutar a mi familia. Ya, en los domingos se hicieron para disfrutar en familia, ir a misa, agradecer a Dios los dones recibidos, que voy a estar yo ahí haciendo colas para expresar algo, para decir si quiero que se aplique la ley o no. Ya, mucha gente tendrán razones de todo tipo, pero los que, quizás la gran mayoría, dijeron, ¿para qué voy? ¿No? Los abstencionistas, por lo general, dicen, ¿para qué voy si de todos modos no se puede confiar en ningún político? Ajá.
La confianza en los hombres se agota. Ajá. Supongamos que un hombre dice querer a su esposa, pero la insulta, la maltrata, le quita para el gasto, la tiene con pura ropa vieja. Cuando salen a la calle, el hombre se adelanta para no caminar al lado de la esposa, para que no digan, ay, ¿a poco esa señora es tu esposa? ¿No? Porque siente pena, siente vergüenza de que lo vean con ella. Y encima de todo le dice a la esposa, nadie te va a amar como yo te amo. Pues uno no le cree, ¿verdad? O sea, uno dice, pues este hombre está mal. Entonces, el que me digas que me amas no me dice nada por cómo me tratas. Se va perdiendo la confianza en el otro. Entonces, así, todos los grupos apocalípticos encuentran siempre su mayor motivación en esta situación de una adversidad, puede ser incluso generalizada, porque no solo los políticos hacen el mal, sino la experiencia de todos los días nos dice que todos hacemos el mal. Entonces, por eso los apocalípticos duros decían, ya nada puede salvar a la humanidad, y por eso esperamos que Dios venga y destruya todo y haga surgir cielos nuevos y tierra nueva. Pero los apocalípticos blandos decían, no, el hombre sí se puede convertir, sí podemos llegar a hacer el bien, todos tenemos la experiencia de libre albedrío. Entonces, más bien, si hacemos caso a Dios, Dios puede transformar la realidad para que los cielos nuevos y tierra nueva no vengan de un proceso de destrucción, sino de transformación, un proceso de enaltecimiento de la creación, enaltecimiento de las virtudes humanas, un enaltecimiento de la inteligencia y la libertad del ser humano para que finalmente actúe lo que Dios espera. Esto es una lectura muy diferente, ¿verdad? Muy bien, entonces les digo, aquí tienen ustedes la presentación, yo ahí le voy a parar, ¿verdad? Para que ustedes puedan acceder directamente a los videos donde se explican todos estos elementos. Y ya después ustedes puedan ir haciendo sus evidencias de aprendizaje, ¿verdad? Y sí me interesa, bueno, si ustedes creen conveniente que a lo largo de la semana sigamos teniendo otros momentos de videoconferencia, que me lo digan en el WhatsApp,